La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Ordaz es académico y analista político, nos acompaña vía telefónica. Miguel, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días, Marcela, buenos días, Juan. Miguel, pues para que nos comentes tu opinión y tu análisis de los riesgos a enfrentar en el actual proceso electoral y sobre todo, ¿qué propuestas habría para conjurarlos? Bueno, mira, me parece que en principio la palabra riesgo es muy fuerte. Más bien estaríamos hablando de incertidumbres casi de todo tipo. En cuanto a, vamos a decir, el trabajo que se ha venido haciendo de manera institucional en relación a la conformación de todos los cuadros que van a tener que ver con el desarrollo del proceso en cada una de las casillas. Y sobre todo, bueno, pues lo que está relacionado con la participación de los ciudadanos, de algunas organizaciones en el proceso mediante la observación de lo que va a ser precisamente el día de la elección. Que la incertidumbre sería la parte fundamental del riesgo, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de que parece ser que se sigue concibiendo de que la democracia está relacionada con, vamos a decir, con la elección misma y no con lo que viene después de la elección. Y en esa circunstancia, pues me parece que habría que ponderar también y ubicar cuáles han sido las propuestas serias, que han sido verdaderamente pocas, que se presentan con respecto a lo que va a ser el futuro de nosotros, el futuro del país, el futuro de nuestros hijos. Hemos recibido varios comentarios del auditorio a propósito de la pregunta de hoy y algunos de ellos tienen el temor y constituyen como el principal riesgo que enfrenta el país en el actual proceso electoral, el del fraude. ¿Hay manera con la legislación actual de que se pudiera, y con las autoridades electorales que tenemos, que se pudiera perpetrar un fraude, Miguel? A mí me parece que es muy difícil. En el término, vamos a decir, tradicional de lo que sería pues todas aquellas viejas prácticas que ya no son tan útiles. Ahora más que nada el proceso se maneja en términos de lo que puede ser eventualmente el fraude, se maneja en función de todo el trabajo previo, de meses atrás en relación a la conformación de los grupos, vamos a decir, de carácter clientelar que cada agrupación política en sí tiene, y sobre todo pues en el uso y abuso de los recursos públicos con relación a ello. Las despensas y todo aquello que ha caracterizado esto, pues sí significaría una parte del fraude, diríamos una parte del fraude en el sentido de lo que significaría el engaño mismo y aunado a ello, pues este engaño está directamente ligado con la pobreza misma de las propuestas. Yo insistiría en esa parte. Ayer platicamos aquí en este espacio con Alejandro Aurrecoechea, director de análisis de Integralia, quien nos dio un resumen del estudio que realizó esta organización con relación precisamente a los riesgos, los principales riesgos que enfrenta el país en el actual proceso electoral y los dividía en antes, durante y después de la jornada electoral. Y bueno, mencionaba una serie de factores que ponían en riesgo este proceso. Independientemente de ese estudio, de ese análisis que realizó Integralia, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la manera de enfrentar estos riesgos y tratar de conjurarlos en la medida que le hagan el menor daño posible al país? Pues mira, a mí me parece que una de las maneras más simples es de que pues una buena cantidad de ciudadanos salgamos a votar ese día y estemos pendientes en nuestros espacios cercanos relacionados con la casilla donde votamos, que se cumpla el proceso conforme a lo que se establece en la ley. Ya tuvimos la experiencia en la elección local pasada, en donde de pronto parecía ser que las fuerzas públicas, las fuerzas de seguridad pública, estaban interviniendo en el transporte, en el traslado de las urnas, que eso no debería de hacerse. Entonces me parece que en principio habría que estar pendientes de que no intervengan agentes vamos a decir, de gobierno en relación a un proceso que corresponde específicamente a los ciudadanos y a las autoridades electorales. En esa vamos a decir, en esa situación me parece que la participación de los ciudadanos va a ser fundamental.
no solamente en el proceso de observación, sino también en el traslado mismo de los documentos a las sedes correspondientes, para que se lleve a cabo pues todo el conteo correspondiente a lo que ya deberían traer las actas. De hecho, algo similar a lo que sucedió el año pasado en las elecciones de Coahuila, y las autoridades electorales ya advirtieron que en esta ocasión sí hay la manera de darle un seguimiento a los documentos electorales, es decir, desde el momento en que salga del lugar donde se ejerció la votación hasta llegar al centro de recepción. Hay manera de darle seguimiento a través de GPS donde se encuentra cada uno de los paquetes, precisamente para evitar que haya alguna irregularidad. Sin embargo, por el otro lado, hay quienes dicen que no faltará quien pudiera brincarse, ¿no?, esa posibilidad y realizar alguna travesura. ¿Tú qué opinas? Bueno, no, mira, a mí me parece que si se cuenta ya con esa tecnología va a ser muy difícil que se pudiera, vamos a decir, desviar de su ruta, diríamos, el paquete electoral. Yo creo que sería en todo caso la excepción de que por ahí algún paquete se pudiera perder, pero me parece que básicamente, si se integra ya la cuestión de la tecnología, pues estaríamos hablando de que sería muy difícil que el fraude se desarrollara durante el proceso. Entonces nos quedan solamente las dos opciones que ya tú señalabas, ¿no? El antes y el después. El antes ya lo comentamos, tiene que ver con todo este manejo de todo este desafiado manejo de recursos públicos. Aquí no ha sido muy evidente, pero en algunas otras zonas del país sí, con el uso totalmente clientelar de los recursos y programas sociales. Y la otra, la que tiene que ver con el después, pues sería precisamente también la incertidumbre que ya vivimos nosotros en el proceso PASE del año pasado, y que esperemos que no sea posible, ya que hay una serie de observaciones de observadores internacionales, de organizaciones internacionales, que van a estar pendientes no solamente en lo que vaya a resultar en el tribunal, porque por lo que se ve, una buena parte se va a definir allá. Sí, porque ya se considera como un hecho la judicialización del proceso electoral. Por otra parte, algunos analistas han hablado de uno de los riesgos, que es el efecto arrastre horizontal, es decir, votar por el candidato presidencial y por los demás candidatos del mismo partido sin considerar sus atributos o defectos, es decir, arrastrar con el candidato presidencial al resto de los aspirantes. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, que es una reacción lógica, sí, en una sociedad histórica, en donde la cultura política está todavía en pañales, y este arrastre pues tiene que ver prácticamente con el seguir viendo un proceso de esta naturaleza a partir del sujeto y no a partir de la plataforma o programa que presente. Ahí es donde encontraríamos pues la gran dificultad en relación a lo que, más allá del resultado que se vaya a tener, en la dificultad para que podamos avanzar o nos podamos desarrollar o establecer al menos los mínimos para saber qué es lo que va a suceder con este país dentro de los próximos 10 o 15 años. Uh-huh. No hay ninguna visión de futuro, en ningún planteamiento, todo es a la urgencia, a la emergencia, y esperemos que no sea al capricho, uh-huh, porque finalmente esas han sido las características de ese sistema desde siempre. Y como no hay una visión de futuro más que de quienes toman la decisión, el futuro personal o el futuro del grupo, pues entonces estaríamos otra vez, vamos a decir, convirtiéndonos en una sociedad circular, en donde una vez que culmine el proceso, otra vez a la espera y otra vez a lo mismo. No podemos esperar cambios importantes en este país si seguimos utilizando los mismos instrumentos y las mismas herramientas que ya demostraron que no sirven. Pero también está esa recomendación que han hecho analistas en el sentido de precisamente ejercer un voto cruzado para no darle al que quede como presidente el poder total, teniendo en sus manos también, además del Ejecutivo, el Legislativo. ¿Qué opinas de este voto cruzado? Es decir, de votar por un partido en la presidencia y votar por otros partidos en el Poder Legislativo. Bueno, eso sería ideal. El voto cruzado sería ideal, pero no tenemos una sociedad
enterada, diríamos, como para poder experimentar en la medida de lo necesario un voto de esta naturaleza. A lo más que podemos llegar en términos del cruce, pues es a la simpatía o conocimiento que tengamos de nuestros representantes, de nuestros representantes ante el Congreso, sea de las alternativas que se nos presenten, que en muchos de los casos tiene que ver con el nombre, más no con la propuesta o la plataforma. Tenemos un poder legislativo que funciona también, diríamos, de manera inercial. Sería lo ideal, así como lo plantea. Pero históricamente no se ha presentado, Miguel. Hay que recordar que los proyectos ganadores generalmente jalan las otras candidaturas. El fenómeno Fox, por ejemplo, en su momento. En su momento fue muy evidente. Entonces, en este caso, me parece que el de poder llegar a constituir a través de ese proceso de voto cruzado un Congreso en donde la mayoría no corresponda al que gane la presidencia, sería lo mejor. Y entonces ahora sí, la labor de la sociedad en relación a esto tendrá que ver con el exigirle cuentas y propuestas serias a los representantes que tengamos en el Congreso, porque ese ha sido también uno de los grandes problemas que hemos tenido. Ajá. El Congreso finalmente hace y deshace a su antojo. Claro, por supuesto, pero también esto habla mucho, es decir, la no diferenciación del voto, habla mucho de que finalmente los mexicanos no percibimos una división auténtica de poderes. Bueno, más que percepción, yo lo quisiera ver como una especie de forma tradicional de ver las cosas. Así nos educaron. Entonces, en ese sentido, con lo que nos estamos encontrando, pues con el efecto de eso que durante tanto tiempo hemos venido practicando. Uh-huh. Si no le prestamos atención al legislador, pues el legislador tampoco nos presta atención a nosotros. Pues sí, pero ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? Porque luego ahí está, ¿quién va a empezar a cambiar las cosas? ¿Quién las va a empezar a transformar? ¿El legislador? ¿Qué será más fácil? Que todos... Yo pienso que lo más fácil, y en este momento de coyuntura tan importante, podemos ser la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el otro, si lo vemos en función diríamos, de lo vacío de los eslogans, de las palabras de propaganda y todo aquello, bueno, estamos regresando a hace 30, 40 años. No hay nada, y las lindas caras ahora que el Photoshop ayuda mucho a que se presenten, pues nos está dando, vamos a decir, el mismo elemento que hemos estado viendo todo el tiempo. O sea, una y otra vez cada 3 o cada 6 años estamos viendo la misma fotografía. Hay un comentario al respecto precisamente de Ignacio Tines y dice lo siguiente: con relación al voto cruzado, el problema es que quien tenga mayoría en el Congreso no va a dejar gobernar al presidente. Acuérdense lo que pasó con Fox, lo que pasó con Calderón. Deberemos votar por el mismo presidente y el mismo Congreso para que pueda sacar adelante todas las reformas que deben sacar adelante al país. ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo creo que aquí habría que meter también en todo este comentario que hace el que escucha, pues estas famosas, esa idea, esa cláusula de gobernabilidad, en donde de pronto aparece la necesidad de una representación adicional, y nos estamos encontrando con quienes van a participar en el Congreso a través de este procedimiento, pues no compiten por el cargo, y diríamos, es parte de lo peor que nos vamos a encontrar en lo que viene. Entonces yo insistiría en que sí necesitamos empezar a enterarnos quiénes son que ganaron por nuestro distrito, y entonces corretearlos prácticamente, darle seguimiento a todo lo que vayan a hacer, porque si no lo hacemos de esa manera, entonces pues se van a encampanar otra vez y se van a quedar ahí en su cúpula. Claro. Bien, Miguel Ordaz, académico y analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes, Juan.